Evangelio de hoy. Miércoles 2 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso, los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no solo violaba el sábado, sino también porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Porque lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Ha entregado al Hijo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, se acerca la hora. Ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la hayan oído vivirán. Porque, lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprendáis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El trabajo incesante de Dios. Jesús inicia este pasaje con una afirmación poderosa. Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Aquí nos revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él nunca deja de obrar en favor de su creación. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha estado activo, sosteniendo el universo, guiando a su pueblo, proveyendo para nuestras necesidades, y obrando en cada detalle de nuestra existencia. El hecho de que Jesús diga que Él también trabaja indica su plena unión con el Padre. No es un profeta más, no es un maestro cualquiera, sino que comparte la misma obra divina. Los fariseos lo consideraban una blasfemia, porque comprendían perfectamente la implicación de sus palabras. Jesús no solo decía que Dios era su Padre, sino que se identificaba con Él en su misión. Esta declaración es clave para entender su divinidad, y el motivo por el cual su mensaje causó tanta controversia. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Jesús continúa explicando que Él no actúa por cuenta propia, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Esto nos muestra una relación de perfecta obediencia y comunión entre el Hijo y el Padre. Jesús no es un ser independiente que actúa según su propio criterio, sino que vive en una total dependencia del Padre. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cuántas veces intentamos actuar por nuestra cuenta, sin consultar a Dios, sin buscar su dirección? Jesús nos da el ejemplo de una vida en total sintonía con la voluntad del Padre.
Solo cuando aprendemos a escuchar a Dios y a seguir su ejemplo, nuestra vida adquiere verdadero propósito. El poder de dar vida. Uno de los puntos más impactantes de este pasaje es cuando Jesús afirma que, así como el Padre resucita a los muertos, Él también da la vida a quien quiere. Aquí no habla solo de la resurrección física, sino también de la vida espiritual. Jesús tiene el poder de sacar del pecado y de la muerte a quien lo escucha y cree en Él. Muchos viven en una especie de muerte espiritual, atrapados en la desesperanza, el pecado y la oscuridad. Pero Jesús nos da una promesa. Si escuchamos su palabra y creemos en Él, pasamos de la muerte a la vida. Este es el núcleo del Evangelio. Jesús no solo vino a enseñarnos, sino a darnos vida en plenitud. Jesús, el juez justo. Otro punto clave de este pasaje es la afirmación de que el Padre ha entregado al Hijo el poder de juzgar. Esto significa que, al final de los tiempos, Jesús será el juez de toda la humanidad. Sin embargo, su juicio no es como el de los hombres, lleno de parcialidad, intereses o injusticia. Su juicio es justo porque no busca su propia voluntad, sino la del Padre. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida. Un día todos compareceremos ante Cristo y daremos cuenta de nuestras acciones. Para algunos será un día de alegría, pues recibirán la resurrección de vida. Para otros será un momento de juicio, pues se les confrontará con la verdad de sus actos. Escuchar su voz y vivir. Jesús nos dice que llegará el momento en que los muertos oirán su voz y vivirán. Esta afirmación tiene un doble sentido. Por un lado, habla de la resurrección final, cuando todos los que han muerto escucharán su llamado y se levantarán para recibir su destino eterno. Pero también habla de la realidad presente. Aquellos que hoy están espiritualmente muertos pueden escuchar su voz y recibir nueva vida. Cristo sigue llamándonos. Su voz resuena en la Escritura, en la iglesia, en la oración, en las circunstancias de la vida. Pero depende de nosotros abrir el corazón y escuchar. Quien se cierra a la voz de Dios permanece en la oscuridad. Quien la escucha y responde experimenta la verdadera vida. La resurrección, promesa y advertencia. Jesús no solo habla de la resurrección de los justos, sino también de aquellos que han hecho el mal. Esto nos muestra que la resurrección no es solo un premio para los fieles, sino también el momento en que se revelará la justicia divina. Dios nos da la libertad de elegir cómo vivir. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Nadie puede decir que no fue advertido. La enseñanza de Cristo es clara. Los que eligen el bien, recibirán la vida. Los que rechazan su amor, enfrentarán el juicio. Buscar la voluntad del Padre. Jesús concluye reafirmando que no busca su propia voluntad, sino la del Padre. Esto nos da la clave para vivir como verdaderos discípulos. Nuestra meta no debe ser cumplir nuestros propios deseos, sino buscar lo que Dios quiere para nosotros. En un mundo que nos empuja a hacer lo que nos place, Jesús nos enseña un camino diferente. El de la obediencia amorosa al Padre. Esta obediencia no es esclavitud, sino libertad. Porque nos lleva a la verdadera plenitud. El poder inagotable del amor del Padre. En el corazón de este pasaje del Evangelio
encontramos la revelación de un Dios que trabaja sin cesar para el bien de su creación. Jesús nos muestra que el amor del Padre no tiene límites ni descansa, sino que está en constante acción, restaurando, sanando y llamando a los corazones a la conversión. Este trabajo divino no es un esfuerzo pasajero, sino una manifestación de su esencia. Dios es amor, y el amor es activo, transformador y eterno. La vida cristiana nos desafía a reflejar este amor incansable en nuestro diario vivir. No podemos permanecer indiferentes ni pasivos ante la obra de Dios. Si el Padre trabaja y el Hijo trabaja, también nosotros debemos trabajar en la viña del Señor. Esto implica servir con entrega, perdonar sin medida, amar sin condiciones y vivir con el corazón encendido por la compasión divina. La voz que resucita el alma. Jesús nos dice que llegará la hora en que los muertos escucharán su voz y vivirán. Este mensaje va más allá de la resurrección final. También se refiere a la resurrección espiritual. ¿Qué ocurre cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios? Hay muchas formas de muerte en la vida. La desesperanza, la indiferencia, el pecado, la falta de fe. Pero una sola voz tiene el poder de devolvernos la vida, la de Cristo. Cada vez que escuchamos el Evangelio y lo dejamos penetrar en nuestra alma, experimentamos una resurrección interior. La voz de Jesús sigue resonando en el mundo. Pero no todos están dispuestos a escucharla. Muchos prefieren seguir sordos, encerrados en sus propios caminos. Sin embargo, aquellos que prestan oído a su llamada y le abren su corazón comienzan a experimentar una vida renovada, llena de propósito y de gracia. Jesús, el Hijo que revela al Padre. El discurso de Jesús en este pasaje del Evangelio nos revela la unidad absoluta entre el Padre y el Hijo. No hay separación en su obra ni en su propósito. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo, lo que desea el Padre, lo desea el Hijo. Esta afirmación tiene una relevancia profunda para nuestra fe, pues nos ayuda a comprender que en Cristo vemos plenamente el rostro del Padre. Esto tiene una implicación directa en nuestra relación con Dios. No podemos conocer al Padre si no conocemos al Hijo. Y no podemos amar a Dios si rechazamos a Cristo. Jesús es la manifestación perfecta del amor y la voluntad del Padre, y a través de Él encontramos el camino para vivir en comunión con Dios. Si queremos comprender el corazón del Padre, basta con mirar a Jesús. En su compasión por los pecadores, en su entrega por la humanidad. En su disposición a sufrir por nuestra salvación. La certeza de un juicio justo. Jesús nos habla del juicio que vendrá. De la resurrección para la vida y la resurrección para el juicio. No es una amenaza ni una imposición, sino una verdad que nos ayuda a tomar conciencia de la responsabilidad de nuestras decisiones. Cada acto de nuestra vida tiene un peso eterno. Cada pensamiento y cada acción nos acercan o nos alejan de Dios. En un mundo donde a menudo la injusticia parece triunfar, esta enseñanza de Cristo nos llena de esperanza. No habrá injusticia que quede sin respuesta, ni bondad que quede sin recompensa. Dios no es indiferente al sufrimiento humano, ni a las acciones de los hombres. Su juicio será el reflejo perfecto de su justicia y su misericordia. Y cada persona recibirá según lo que haya sembrado. El llamado a la conversión diaria. Ante esta realidad, la invitación de Jesús es clara.
convertirnos, cambiar nuestro corazón y vivir en fidelidad a su palabra. La conversión no es un evento único, sino un proceso diario. Cada día somos llamados a examinar nuestra vida, a pedir perdón por nuestros errores y a tomar decisiones que nos acerquen más a Dios. Este pasaje del Evangelio nos recuerda que no podemos postergar este llamado. La voz de Jesús sigue resonando, pero depende de nosotros abrir los oídos y responder. No podemos esperar a que sea demasiado tarde. Hoy es el momento de escuchar, de creer y de vivir según su voluntad. Vivir para la voluntad del Padre. Jesús deja claro que su propósito no es hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Aquí encontramos una clave fundamental para nuestra vida espiritual. No estamos en este mundo para buscar solo nuestros propios deseos, sino para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Esta enseñanza nos desafía a preguntarnos: ¿estamos viviendo según la voluntad de Dios o según nuestros propios planes? Muchas veces nos aferramos a nuestras propias ideas, queriendo controlar cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, la verdadera paz se encuentra cuando aprendemos a confiar en Dios, a dejarnos guiar por Él y a someternos con amor a su voluntad. El juicio que nos confronta con la verdad. Jesús nos dice que su juicio es justo, porque no se basa en opiniones humanas, sino en la voluntad de Dios. Esto nos recuerda que un día seremos confrontados con la verdad, y no habrá excusas ni justificaciones que puedan cambiar la realidad de lo que hemos hecho con nuestra vida. Este pasaje nos invita a vivir con integridad, a tomar en serio nuestro caminar de fe, y a recordar que Dios no solo ve nuestras acciones, sino también las intenciones de nuestro corazón. No se trata solo de cumplir con normas externas, sino de vivir con un corazón recto y sincero ante Él. La promesa de vida eterna. Jesús nos deja una de las promesas más esperanzadoras. Quien cree en Él ya ha pasado de la muerte a la vida. No se trata solo de una vida futura, sino de una realidad presente. La vida eterna comienza cuando decidimos vivir en comunión con Cristo, cuando dejamos que su gracia transforme nuestra existencia. Cada día tenemos la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Jesús nos ofrece el camino hacia la vida verdadera. Pero depende de nosotros dar el paso de fe y seguirlo sin reservas. La unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesús declara que su Padre sigue actuando, y que Él también actúa, nos está revelando una verdad esencial sobre su relación con Dios. No hay separación en la obra de la redención ni en la voluntad divina. Jesús no es un profeta aislado, sino el Hijo que hace exactamente lo que ve hacer al Padre. Esta afirmación cambia radicalmente nuestra visión de Dios, pues nos muestra que en Cristo encontramos la manifestación plena del amor, la justicia y la misericordia del Padre. Este principio nos lleva a una comprensión más profunda de la fe. No seguimos una doctrina abstracta, sino a una persona. Jesucristo, quien es la expresión viva de Dios en el mundo. Al ver cómo Jesús actúa con compasión, perdón y entrega, entendemos que así es también el corazón del Padre. Por eso, nuestra relación con Dios solo puede darse en la medida en que estamos unidos a Cristo, en la medida en que nos dejamos moldear por su enseñanza y su ejemplo. El poder de la voz de Cristo.
Jesús afirma que llegará el momento en que los muertos oirán su voz y vivirán. Esta declaración no solo se refiere a la resurrección final, sino también a la transformación espiritual que ocurre en aquellos que se abren a su palabra. ¿Cuántas veces vivimos como muertos, atrapados en la rutina, en la indiferencia, en la desesperanza? Pero cuando permitimos que la voz de Cristo penetre en nuestro corazón, algo cambia en nosotros, una nueva vida comienza. Una luz se enciende en medio de nuestra oscuridad. Es importante preguntarnos si realmente estamos escuchando la voz de Jesús, o si nuestra vida está llena de ruido que nos impide oírlo. Dios nos habla de muchas maneras. A través de la Escritura, de las circunstancias, de las personas que nos rodean. Sin embargo, solo aquellos que están dispuestos a abrir su corazón pueden reconocer su llamado y experimentar el poder transformador de su palabra. El juicio que restaura la justicia. Jesús nos habla de un juicio donde cada persona recibirá según sus obras. A primera vista, esta afirmación puede generar temor. Pero en realidad es una promesa de justicia. En un mundo donde tantas veces el mal parece triunfar y la verdad parece silenciada, Dios nos asegura que al final todo será puesto en su debido lugar. No hay acción que quede sin consecuencias, ni bien que quede sin recompensa. Este juicio no es arbitrario ni cruel, sino el resultado natural de nuestras decisiones. Quien ha vivido en la luz será acogido en la luz. Quien ha rechazado la verdad, permanecerá en la oscuridad que eligió. Dios no impone su justicia, sino que permite que cada persona reciba conforme a lo que ha sembrado. Por eso, esta enseñanza nos invita a vivir con responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones tienen un eco eterno. La misericordia de Dios y nuestra respuesta. Aunque el Evangelio nos habla del juicio, también nos muestra el inmenso amor de Dios que da oportunidades hasta el último momento. Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Su deseo es que todos tengan vida, que todos escuchen su voz y se conviertan. Sin embargo, el amor de Dios no anula nuestra libertad. Somos nosotros quienes debemos decidir si acogemos su misericordia o la rechazamos. La respuesta a esta misericordia no puede ser la indiferencia. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, nuestra vida debe cambiar. No podemos seguir viviendo como si su gracia no importara, como si su llamado fuera solo una opción más entre muchas. Acoger la misericordia de Dios significa también reflejarla en nuestra vida. Perdonar a los demás, vivir con compasión, actuar con justicia y caminar en la verdad. El peligro de vivir sin Dios. Cuando Jesús habla de la resurrección para vida o para juicio, nos está advirtiendo sobre la consecuencia de una vida alejada de Dios. En la sociedad actual, muchos intentan vivir como si Dios no existiera, como si su voluntad no tuviera importancia. Sin embargo, tarde o temprano, el vacío de una vida sin Dios se hace evidente. Nada puede llenar el corazón humano como la presencia de su Creador. Esta enseñanza nos llama a examinar nuestra vida. ¿Estamos construyendo sobre la roca firme de Cristo? ¿O sobre la arena de nuestras propias ambiciones? Vivir sin Dios es construir sobre arena. Es buscar seguridad en cosas pasajeras que no pueden sostenernos en los momentos de dificultad.
Solo en Dios encontramos la plenitud y la certeza de un destino eterno. La obediencia a la voluntad del Padre. Jesús declara que no actúa por su propia cuenta, sino que busca cumplir la voluntad del Padre. Esta actitud de obediencia total nos da una gran lección. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios quiere. En un mundo donde se nos enseña que la felicidad se encuentra en seguir nuestros propios deseos, Jesús nos muestra que la verdadera paz está en rendirnos a la voluntad de Dios. Esto no significa que sea fácil. Muchas veces, el plan de Dios para nuestra vida puede parecer difícil de aceptar, porque requiere renuncia, sacrificio y fe. Pero cuando confiamos en Él y seguimos su voluntad, descubrimos que lo que Él nos pide es siempre para nuestro bien. Dios no nos quita nada que realmente necesitemos. Al contrario, nos da lo que verdaderamente nos hace plenos. Jesús, el juez justo y misericordioso. El juicio de Cristo no es como el de los hombres. En este mundo, los juicios muchas veces están marcados por el error, la corrupción o el egoísmo. Pero el juicio de Jesús es perfecto porque Él ve el corazón, conoce nuestras intenciones y juzga con amor y verdad. No se deja llevar por apariencias ni por prejuicios. Su juicio es justo porque es el juicio de Dios mismo. Saber que seremos juzgados por un Dios que nos ama debería darnos paz. No enfrentamos un tribunal implacable, sino a un Padre que nos conoce profundamente y que nos ofrece todas las oportunidades para arrepentirnos y vivir en su gracia. Pero esta verdad también nos llama a la responsabilidad. No podemos abusar de su misericordia, ni vivir de manera indiferente a su voluntad. El llamado a pasar de la muerte a la vida. Jesús nos habla de la resurrección como una realidad presente y futura. No solo resucitaremos físicamente en el último día, sino que ya ahora podemos experimentar una resurrección espiritual. Cada vez que nos alejamos del pecado, que nos reconciliamos con Dios, que buscamos su gracia, estamos pasando de la muerte a la vida. Esta es una invitación constante en nuestra vida de fe. Cada día podemos elegir entre permanecer en la oscuridad o abrirnos a la luz de Cristo. No importa cuán lejos hayamos estado de Dios. Siempre es posible volver a Él, porque su amor es más grande que cualquier pecado y su misericordia no tiene límites. El tiempo de decidir es ahora. El Evangelio nos muestra que no podemos posponer nuestra respuesta a Dios. La vida es breve, y cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él. No debemos esperar a un momento ideal, porque el momento ideal es hoy. Jesús nos llama ahora. Nos invita ahora, nos ofrece su amor ahora. Este es el tiempo de abrir nuestro corazón, de tomar en serio nuestra fe y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si escuchamos su voz y la seguimos, tendremos vida en abundancia. Pero si la ignoramos y seguimos nuestro propio camino, corremos el riesgo de alejarnos de la única fuente de verdadera felicidad. La decisión es nuestra. Este pasaje del Evangelio nos presenta una verdad ineludible. Dios nos ama, nos llama y nos ofrece la vida eterna. Pero la decisión está en nuestras manos. Podemos elegir escuchar su voz y seguirlo. O podemos cerrar nuestro corazón y permanecer en la oscuridad. Jesús nos invita a confiar en Él, a vivir según la voluntad del Padre.
y a prepararnos para el día en que nos encontraremos cara a cara con Dios. No esperemos hasta el último momento. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de dar un paso más en nuestro camino de fe. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.